nublado. Yes. Un día raro. Ya Rarísimo. arrancamos el día con una noticia Triste, espantosa muy triste. que conmueve al mundo. Así que bueno, todavía seguimos hablando de la muerte del Papa Francisco, del Papa argentino a los 88 años, siendo el primer pontífice jesuita en la historia del pontificado y el primero latinoamericano. Así que bueno, me parece que es de esas noticias que nos atraviesa y que no tiene estrictamente que ver con ser cristiano, no serlo, ser creyente, ser practicante, tiene que ver con la trascendencia mundial y me parece que absolutamente transversal que tiene su figura y también con la lectura política que se hizo de su pontificado, que se hizo y se hace de su pontificado. Así que bueno, un tema excluyente en el día de hoy que atraviesa todos los noticieros, algunos programas de actualidad, los magazine, todas las señales de noticias y bueno, el interés y los ojos del mundo puestos en la Ciudad del Vaticano. Así que tema excluyente para el día de hoy. ¿Cómo anda Lupe? ¿Cómo anda Guido Sáfora? ¿Cómo estás, Mari? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y son esos hechos, seguramente que a ustedes les ha pasado, que se acuerdan cuando dijeron Habemus Papam y el Papa ¿Dónde era estaba argentino. uno, no? Yo me acuerdo que estaba en el subte, en la línea B, yendo a Canal 13. De hecho, hoy lo recordaba. Y yo no soy creyente, yo me bauticé y tomé la comunión, pero creo que fue el primer papa que nos incluyó a todos. El primer papa que habló de las causas que nadie hablaba. Habló del cambio climático, de la homosexualidad, del rol de la mujer en la iglesia, de cómo el mundo iba cambiando. De los migrantes. De las nuevas tecnologías. Esto de tender el puente, ¿no? Cuando hizo esta alegoría con Trump, en vez de construir muros, hay que construir puentes. Digo, fue un tipo que además sencillo, un tipo que era parte de lo que era la misa. Yo recuerdo que fui a la Plaza San Pedro y fui a Roma y lo vi en el balcón. Porque él salía, el protocolo le importaba hasta ahí. Sí, y me parece que fue imprescindible, le importaba lo que tenía que importarle. A que le importara, claro. Y no es un detalle menor que haya muerto ayer después de las Pascuas. Yo creo que de la Pascua de Resurrección, ¿no? Yo creo Qué alegórico. Sí. Para mí él estaba esperando porque era, dicho públicamente por él, era una celebración, era una fecha que él amaba y se aguantó. Sí. Se aguantó para dar su mensaje de amor. Venía de 20 días de una internación muy compleja, de una neumonía con una bacteria muy resistente y bueno, quizá lo que sorprendió a los que no estábamos siguiendo el minuto a minuto de su salud fue el desenlace, porque quizás si hubiera ocurrido un mes antes hubiera sido esperable o hubiera tenido un contexto. Se hablaba de la recuperación del Papa, había estado en la misa por el Domingo de Ramos, también había aparecido en la misa de Pascua y había pronunciado unas breves palabras, muy ahogado, con poco resto, pero estaba ahí, estaba marcando presencia y estaba de alguna manera calmando a su feligresía que estaba y que estuvo hasta ayer que se conoció el desenlace muy preocupada por él. Así que un hombre absolutamente, vamos a decir, progresista, en el mejor de los sentidos de la expresión, también profundamente controversial, que ha tomado posiciones políticas, tanto en la política nacional como en la internacional, polémicas, en algunos casos urticantes, que en este afán de tender puentes ha estado cerca de algunas dictaduras incalificables y uno no podía explicar que se autopercibiera amigo de Castro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un hombre que también ha pagado los costos por cada una de sus posiciones y que me parece que no especuló, que era más cómodo para el rol que ocupaba y como representante de Dios en la tierra y máxima autoridad de una iglesia que congrega a 1.200 millones de fieles, hubiera sido más cómodo, más práctico ser presidente en algunas cuestiones de política local, como haber evitado algunos, haber evitado calificativos, haber evitado definiciones, o fotos, haber evitado Marina. Fotos, ahí está. Y bueno, digamos, él fue fiel a su compromiso, a su convicción. Muchas de sus convicciones no las comparto, pero es absolutamente irrelevante frente a la trascendencia de su figura, de su pontificado y de su legado. Así que es inevitable, está bueno eso que decís vos. A mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Mientras hoy pensaba y repasaba, porque hay muchas fotos o muchos lugares o muchos amigos con que uno de algunos países del mundo árabe. Bueno, Irak, la foto con el primer ministro de Irak. Digo, pero todo la dictadura esto, castrista, la dictadura venezolana.
Sí. Que es inexplicable, digo, Sí, viéndolo. bueno, o el Rosario Milagro Sala, ¿no? Acusada de crímenes, sí. aberrantes. Y presa. Sí. Hoy presa. Pero bueno, lo que rescato en Francisco es el no ocultamiento, ¿no? El no vender gato por liebre, el pagar los costos de sus posiciones. Y bueno, me parece que eso también explica en buena medida que no haya venido a la Argentina durante sus 13 años de pontificado. ¿13 fueron? Sí, 12. 12, 12 sí, porque no llegó a fue los 2013, 2025. Claro, 2025. Y después, también lo que viene ahora, bueno, el cónclave, justamente que va a tardar un mes, me decían un mes y una semana aproximadamente en dictar el nuevo papa y esto del humo blanco y el humo negro y bueno, ahí los cardenales votando. Les recomiendo y aprovecho para recomendar porque me parece súper interesante. Sí, está, de hecho este fin de semana... Está en Prime Video. Está en Prime Video. Este fin de semana la subieron. Sí. Es una película muy buena y otra que les voy a recomendar es Los dos papas. Protagonizada por Juan Minujín también, que está en Netflix. Bueno, y hay un documental en Netflix del Papa también, con diferentes personalidades, también muy interesante, para conocer quién fue este tipo de 88 años que de alguna manera cambió la iglesia. Sí, claro. Cambió la iglesia y cambió la forma también de ver la iglesia y de la iglesia hacia el mundo. No solo en los acentos y en los subrayados que hizo en cuanto a la doctrina, sino también en términos estrictamente administrativos. Total. ¿No? Un papa súper austero que ha hecho los zapatos recortes, rojos, ¿te acordás? Claro, y que también me parece ha focalizado en esos símbolos. De hecho, fue quien simplificó las exequias del sumo pontífice pensando en su propio funeral y pensando en el legado póstumo, ¿no? Ya no habrá 3 ataúdes, habrá uno solo, será un velatorio, digamos, cercano a la gente, a cielo abierto, a cajón abierto, sin altares, con el cajón al ras del piso. Bueno, el hecho de haber elegido la Basílica Nuestra Señora de la Mayore como el último lugar de descanso, ¿no? También habla de un mensaje de autoridad y de humildad. Y bueno, me parece que es un hombre que fue consecuente en su trayectoria profesional, desde monaguillo hasta papa. Me parece que fue tremendamente consecuente. Después uno puede coincidir o no, porque bueno, obvio. Porque es un líder político. Claro. Ni hablar, sucede por ese lado. También me parece que construyó su papado en base a ese dilema que nos genera a muchos, ¿no? El reconocerle su obra y su grandilocuencia y bueno, también tener algunos reparos sobre sus posiciones políticas, pero bueno, era un hombre, además de un papa. ¿Quién será el próximo papa, no? Y hoy viste que hacían cuentas y estaban ahí con el poroteo para ver si será un conservador o un progresista. Todo indica que será un progresista, pero hay que verlo. Hasta que no esté el humo blanco yo no daría nada por sentado. Yo me quedé con lo de Nostradamus, chicos. El Papa Negro. El Papa Negro, porque a ver, Nostradamus dijo el Papa Viejo. Sí. Dijo el Papa Negro, que sería el final de la profecía, y el extranjero, que sería Ratzinger. Sí, qué sé yo. Estamos entre Nostradamus y Parravechino. Por lo que decían del Papa Negro es que después viene el juicio final, fin del mundo y listo. Claro. Esto dijo Nostradamus. Yo no sé si hacerle caso o no hacerle caso. Este astrólogo aprovechen. francés. Claro, nunca se sabe. Antes de que sea el fin del mundo. Nadie se muere en las vísperas, pero todos tenemos los días contados. Habría que preguntarle a Piti la numeróloga. Que Piti la numeróloga hoy posteó que ella había vaticinado la separación Milei-Yuyito. Pensé que la muerte del Papa me caigo seca. No. Seca. ¿Cómo linkeó eso? No sé, porque fue la otra noticia del día, salvando las distancias. Perdón, chicos, de Nostradamus a Piti la numeróloga, pasando por una separación de un primer mandatario. Todo tiene que ver con todo. Claro. Tenemos el corte de audio de Yuyito.